Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de economía de número 2 de la segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a hablar, más bien estamos hablando, ¿verdad? Ya de los temas que corresponden a la unidad número 2. Les voy a compartir pantalla, aquí está ya. El tema que nos toca el día de hoy, chicos, es el segundo tema de la unidad 2, el sistema tributario, una aportación de los hebreos, ¿ok? Me parece que ya pueden ver la pantalla o la presentación de PowerPoint en su computadora. Ya les aparece. Entonces, vamos a comenzar con la primera página. Primer tema, apúntenlo en su cuaderno, por favor. Acuérdense que tomen en cuenta los apuntes. A pesar de que tengan que hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental, tienen que también tomar notas en el cuaderno de las cosas que a ustedes les parezcan importantes y que memoricen y que crean que es bueno hacer ese apunte, esa anotación de algo que es importante, ¿no? Por ejemplo, definiciones, significados o algún término que a ustedes les parezca interesante, pues por eso son los cuadernos para hacer anotaciones importantes, ¿vale? Entonces, el primer tema, el sistema tributario, una aportación de los hebreos. El sistema tributario es un conjunto de impuestos que un país impone a través de la recaudación con el objetivo de cobrar y administrar estos fondos para beneficios de la misma sociedad. Entonces ahí tiene la primera definición de lo que es el sistema tributario. Un conjunto de impuestos, chicos, que un país impone a través de recaudar dinero o fondos de estos impuestos mismos para cobrar y administrar estos mismos fondos y beneficiar a la misma sociedad. Es lo que ocurre actualmente, ¿no? Con el cobro de nuestros impuestos cuando compramos un producto, cuando trabajamos, cuando gastamos en algún tipo de bien, una parte de ese dinero se va para los impuestos. Se destina un porcentaje de ese dinero que nos están cobrando en un producto, en el pago de algún servicio o cuando trabajamos, nos descuentan impuestos. Entonces, ese dinero que nos descuentan, se supone que el objetivo principal es que lo administren para beneficio de la misma sociedad, ya sea que no sé, para que se mantenga el seguro social con buen funcionamiento, para que el servicio de agua funcione adecuadamente, para que el servicio de luz también funcione adecuadamente, para que las calles estén pavimentadas, para que no haya baches, para que haya policías, para que haya todo tipo de servicios que nosotros necesitamos. Se supone que en teoría es para eso, chicos. Obviamente, pues, no nos, ¿cómo se dice? Nos damos cuenta también de muchas cosas, ¿no? Que debido a la corrupción, debido a la mala administración de personas o de trabajadores públicos que no cumplen con sus obligaciones de manera adecuada y caen en la corrupción, pues obviamente muchos de estos recursos no son destinados a ese beneficio. Si así fuera, pues no habría colonias, no habría lugares en la ciudad de que no hubiera baches, ¿verdad? Todas las carreteras, las calles, los semáforos funcionarían bien, no habría baches en las calles, habría topes, no habría, ¿qué más? Fuga de agua, por ejemplo, no habría algún tipo de problema eléctrico, todo funcionaría de manera adecuada, porque se supone que el objetivo de estos impuestos es para que esos servicios funcionen adecuadamente. Sin embargo, pues sí hemos visto baches, hemos visto calles en mal estado, incluso semáforos que no funcionen. ¿Cuántos semáforos hay en la ciudad? Imagínense, para que todos funcionen de manera correcta sería lo ideal. Pero pues, por ejemplo, por aquí por donde vivimos, pues hay mucho bache, muchos topes no terminados o ya deshechos, o varias situaciones que se supone que el gobierno debería de destinar este dinero, estos recursos que recauda de los impuestos para que todo funcione de manera adecuada, ¿verdad? Pero pues no es así. Ok, entonces el chiste es que este es el objetivo del sistema tributario, ¿no? Que este conjunto de impuestos que un país impone a través de la recaudación se administren para beneficio de la misma sociedad. Ese es el principal, la principal definición del sistema tributario. Dice, el objetivo es que haya varios tipos de impuestos y no solo uno. En síntesis, el sistema tributario no es más que una contribución que se establece por ley
para el beneficio de la comunidad. Es decir, esto se establece en la Constitución, chicos, está establecido en donde se dice que se necesita recaudar este tipo de impuestos y hay de varios tipos, no solamente de uno. El impuesto sobre la renta, el impuesto, supongo que cuando nos descuentan, les digo, los salarios. Hay varios tipos de impuestos. Déjenme ver si puedo aquí. Ahorita solamente se me vino ese del impuesto sobre, ¿cómo se llama? Sobre la renta, pero debe de, bueno, existen más, ¿no? Más impuestos. Ahorita estoy checando algunos para decirles el ejemplo. Impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la renta, que es la que yo les decía, el impuesto de sucesiones y de donaciones, impuesto a actividades económicas. Hay varios tipos de impuestos que, ¿cómo se llama? Que se hacen o que se cobran debido a que este dinero pues sería destinado a la misma, al mismo beneficio de la comunidad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que no se aplique, que haya corrupción y que esta función, este objetivo no se lleve a cabo, pues es totalmente diferente, pero de que está establecido en la ley, está establecido y sería para beneficio de nosotros, de las personas como comunidad, ¿no? Dice, en el Antiguo Testamento se incluían datos del capitalismo moderno, um, como es el caso de la división del trabajo, la moneda y el mercado. Los hebreos se vieron influenciados con estas ideas, siendo un pueblo pequeño, tuvo gran influencia en la civilización. Tal es el caso de Moisés, quien fue líder y administrador y logró liberar a los hebreos de los egipcios. Aquí me faltó una letra al final. Aquí está. Ahí está. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? De que ya se comenzaba a abarcar este tema de los impuestos del sistema tributario en las civilizaciones antiguas, ¿no? Por eso dice que en el Antiguo Testamento pues había datos en donde el capitalismo moderno, que lo conocemos como antes o como actualmente se conoce el capitalismo, pues ya estaba la división del trabajo, ya había una moneda, ya había un mercado, ¿no? Y el caso de los hebreos, pues que ellos ya estas ideas las tomaron ellos o se vieron influenciados por estas ideas, y a pesar de que los hebreos fueron un pueblo pequeño, pues ellos, debido a que seguían este tipo de capitalismo moderno, pues fueron ejemplo, ¿no? De una civilización ejemplar para llevar a cabo este tipo de sistema en su vida cotidiana. Por ejemplo, dice, tal es el caso de Moisés, quien fue líder y administrador y logró liberar a los hebreos de los egipcios. Entonces, Moisés, independientemente de su parte religiosa, como lo conocemos, él fue un líder y un administrador. Quiere decir que él lideraba grupos de personas que se encargaban de administrar la vida pública de ese pueblo, de esa ciudad. Entonces, al ser un buen administrador, él, pues significa que él supo manejar bien esos impuestos para que la sociedad o su comunidad funcionara adecuadamente. Por eso es que él logra liberar a los hebreos de los egipcios, logra hacer crecer esta comunidad y resaltar como una civilización importante, como una ciudad importante, y eso mismo hace o provoca que se independice o que se liberen los hebreos de los egipcios. ¿Okay? Entonces, quiere decir que una buena administración siempre va a traer buenas cosas, buenas funciones, buenos efectos económicos, sociales y políticos, porque si se recaudan fondos de manera adecuada es un buen funcionamiento económico, pero también hay buen funcionamiento social porque estos fondos económicos van dedicados al beneficio de la sociedad. Entonces es como un efecto dominó. Si funciona bien una ficha, todas las demás funcionan bien, ¿verdad? O sea, se beneficia de manera conjunta, económica, política y socialmente a través de una buena recaudación de impuestos, a través de un buen sistema tributario, ¿ok? Entonces, los hebreos fueron un gran ejemplo de eso. Babilonia tenía un sistema parecido al tributario, no era el mismo, pero no cobraba impuestos de acuerdo a la población, al territorio o a la posición económica. Roma, al expandirse como imperio, tenía necesidades económicas y necesitaba de esclavos como signo de victoria. Se manejaba el préstamo de dinero, los súbditos de Roma al norte de África debían pagar impuestos sobre la tierra y personas, y al igual que en la actualidad, estos impuestos se utilizaban para crear carreteras, puentes, etc. Estos son ejemplos de ciudades.
En el caso de Babilonia, dice Babilonia tiene un sistema parecido al tributario. ¿Y por qué parecido? Porque el tributario sí cobraba impuestos a la población, al territorio o de acuerdo a la posición económica. Babilonia no. Babilonia no lo hacía así. Por eso es que su sistema era solamente parecido al tributario, ¿no? No era tal cual. Roma, al expandirse como imperio, tenía necesidades económicas y necesitaba de esclavos como signo de victoria y se manejaba el préstamo de dinero. El préstamo de dinero pues es benéfico porque funciona como en la actualidad, chicos. Les prestan dinero, pero mientras más se tarden en pagarlo, los impuestos o el porcentaje de tiempo que te tardes, va a haber un porcentaje extra de cobro por el tiempo en el que lo entregues, ¿ok? Así funciona actualmente. Entonces, este, esta era una buena forma de administrar o de obtener dinero a través de los préstamos. Los súbditos de Roma, bueno, hasta ahí terminaría esa parte de los de Roma, y ahí dividimos a los súbditos de Roma. Bueno, también es parecido ahí. Tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Los súbditos de Roma al norte de África debían pagar impuestos sobre la tierra y personas, y al igual que en la actualidad, estos impuestos se utilizaban para crear carreteras. Entonces, igual, desde las civilizaciones antiguas, el dinero que se recaudaba a través de los impuestos ya se utilizaba para mismo beneficio de la sociedad. Solo que en ese momento no creo que hubiera tanta corrupción o que fuera tan obvia este problema, este mal que aqueja a muchas de las ciudades en todos los países del mundo, ¿no? Muchos países, la corrupción. Sin embargo, aquí, aunque tal vez hubiera o comenzara a presentarse, pues realmente los impuestos este dinero que se obtenía de los impuestos sí se utilizaba para crear carreteras y puentes, porque pues de esa manera fueron desarrollándose las civilizaciones, fueron creciendo, ¿no? No es como que, sí está el dinero, pero pues no sabemos a dónde se destinó, quién se lo quedó, en dónde se depositó. Había cuentas claras y se notaba en el desarrollo de las grandes ciudades que comenzaban a ser grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, pues ahí están el ejemplo, en la definición del sistema tributario, chicos. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la definición del sistema tributario? ¿Qué entiendes por sistema tributario? ¿Cuál es el objetivo de este sistema tributario? Y algunos ejemplos, ¿no? Como en el caso de los hebreos, de Roma, de Babilonia. Entonces, aguas con esos datos porque son importantes. Después del sistema tributario vamos a pasar a las formas de propiedad y distribución de la riqueza, pero del tiempo del medioevo al renacimiento, ¿ok? Dice, durante la época medieval quedó en Europa influencia romana y cristiana y se retomaron rasgos militares, política y derecho. La iglesia comenzó a tener mucha influencia sobre las decisiones de políticas, económicas e ideológicas. Los sectores de la sociedad estaban divididos en primer lugar por, dos puntos, el rey, que tenía el poder divino en la tierra, los señores feudales, quienes tenían poder sobre todo lo que estuviera en su propiedad, el clero, que debido a sus conocimientos en las ciencias y artes ejercía mucha influencia en las decisiones políticas y sociales, y finalmente los siervos, quienes se encontraban al final de la lista y se caracterizaban por la pobreza e ignorancia. La propiedad de la tierra era de Dios y los trabajadores aceptaban esta situación. Entonces vamos a ver esta época de la época medieval hasta el Renacimiento. Nos remontamos a Europa, en donde había una influencia de civilizaciones importantes como la civilización romana y el cristianismo. En esta época, esta influencia romana, pues acuérdense que Roma siempre fue una ciudad o un país militar, ¿verdad? Con grandes ejércitos que se dio a conocer en el mundo precisamente por este tipo de actividades militares, políticas y de derecho, ¿no? De hecho, de ahí comenzó a surgir también el derecho romano, ¿verdad? Que tuvo gran influencia en las civilizaciones posteriores a estas. La iglesia también comenzó a tener mucha influencia, comenzó a crecer esta parte religiosa de la iglesia, y esto provocó que tuviera mucha influencia sobre las decisiones que se tomaban en política, en economía o incluso de las mismas ideologías, ¿no? Iba muy relacionado, muy de la mano la política con la parte religiosa. Entonces, debido a esto, pues también los sectores sociales estaban divididos. En primer lugar, pues aquí nos plantea que existe el rey. El rey es el que tenía el poder divino sobre la tierra, ¿no? Era el supremo, el jefe supremo, lo top de la civilización. Después del rey venían los señores feudales. Estos señores feudales pues eran personas adineradas, ¿no? Que tenían muchas propiedades,
propiedades de tierras sobre su poder, ¿no? Eran dueños de muchas extensiones grandes de tierra, entonces por eso era lo que los colocaba después del rey, porque era como una posesión económica y quien tuviera más presencia, ¿no? Después de los señores feudales viene el clero, que el clero, debido a sus conocimientos en ciencias y artes, era como la persona culta, ¿no? La persona que conocía de muchos temas, de artes, de ciencias, como que era la persona letrada, era la que más tenía conocimiento y pues eso le daba una categoría importante después de los señores feudales. Y por lo mismo, al tener mucho conocimiento o sobre artes y ciencias, pues eso le hacía que provocara o provocaba que tuviera mucha influencia en las decisiones que se tomaban en política, en el aspecto social, este, y que sus opiniones y su influencia, más bien sus opiniones influenciaran, ¿no? En la toma de decisiones en cuanto al rey, por ejemplo, ¿no? Él se reunía con los señores feudales y con los cleros, y de ahí, en base de las pláticas que tenían o de las juntas que tenían, pues el rey tomaba decisiones, ¿no? Pero ellos estaban ahí metidos y su influencia era fuerte para las decisiones que tomaba el rey. Y dejamos al último a los ¿cómo se llama? A los siervos, ¿no? Los siervos, yo creo que es como ahorita actualmente, ¿no? Las personas de bajos recursos se encontraban al final de la lista. Siempre ha habido esta parte de discriminación en este tipo de civilizaciones, ¿no? Los esclavos en ese entonces, los siervos, los esclavos yo creo que eran los peores, ¿no? Los peores en la cadena de este tipo de clasificación, porque pues eran personas que no que necesitaban o que eran esclavizados, que eran sometidos para hacer trabajos forzosos, aunque no quisieran, no en contra de su voluntad. Los siervos, pues aunque no eran totalmente esclavos, pues ellos igual también se encontraban al final de la lista porque eran personas pobres e ignorantes, ¿no? No tenían acceso a la educación, no tenían acceso a buena comida, a buenos servicios, entonces pues eran desplazados, ¿no? En esa cadena de decisiones de política, de economía. Entonces, pues por eso eran así como que rezagadas, son personas rezagadas a los esclavos y los siervos. La propiedad de la tierra era de Dios y los trabajadores aceptaban esta situación, es decir, que se regían por lo que el Dios que en ese momento en el que creyeran era lo que así se estipulaba y ellos tenían que obedecer sin oponerse, ¿no? Porque si no, pues también eran sometidos, por lo mismo de que era una civilización militarista. En el siguiente apartado dice, gracias a la guerra que sostuvo Europa con Oriente Medio y mejor conocidas como las Cruzadas, se benefició el comercio, se expandió el mercado y se conocieron más culturas. Entonces, siempre tomen en cuenta que cuando hay una situación de guerra, automáticamente después viene una situación de paz. Entonces, por lo general, siempre ha habido guerras que han dado origen a una evolución más, a un desarrollo que beneficia a la sociedad, a las personas. Yo no estoy diciendo que tiene que haber guerras para que haya paz, no. Obviamente, pues actualmente ya no hay tantos conflictos así internacionales o guerras como la primera y la segunda, pero cuando se presentó esto, pues hubieron beneficios, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos mencionan las cruzadas. Debido a estas cruzadas, pues el comercio se benefició, se expandió el mercado y se conocieron más culturas. Hubo un intercambio, ¿no? De conocimiento de cultura, de mercancías, de productos, y esto hizo que se fueran expandiendo a más sociedades. Entonces, pues obviamente se conocieron más culturas entre países y eso fue dando pues un conocimiento enriquecedor en cuanto a esta parte del comercio y sobre todo de las culturas, ¿no? La escolástica fue una doctrina económica en Europa occidental y como antecedente de la Edad Media con la influencia de la Iglesia Católica, en esta etapa la producción no era importante en la vida de la sociedad, solo estaba basada en la agricultura y donde gobernaba la Iglesia. Entonces, ¿qué es la escolástica, chicos? Una doctrina económica, una forma de vivir en cuanto a la economía, ¿no? Y se presenta en Europa. Este, y en esa etapa la producción no era importante como en el aspecto internacional. Es decir, ellos, si había producción, sí se creaban productos y todo, pero solamente era para consumo local, para que las personas de esa sociedad, de esa comunidad vivieran de manera adecuada. Y obviamente pues estaba más basada esa economía en la agricultura, ¿no? Y donde la iglesia tomaba un papel importante. Entonces, es importante mencionar que el feudalismo en una economía solo
de autoconsumo debido principalmente a que la producción era agrícola y local, la producción industrial masiva viene tiempo después. Es decir, ahorita todavía no viene la industrialización, sino viene mucho tiempo después. Ahorita solamente era feudalismo, ¿no? Una economía de autoconsumo, solamente para la misma comunidad. Es decir, por ejemplo, en su colonia solamente se produjera cosas para las personas que viven en su colonia, ¿no? No para que no viniera de otras partes, sino solamente local. A eso se refiere como la parte de la escolástica. El feudalismo y la escolástica se enfocaban principalmente en la pobreza, precio justo, beneficio y usura. Algunos pensadores de la época como. Entonces, ahí de eso trata el feudalismo y la escolástica, ¿no? De autoconsumo, no había un desarrollo, al contrario, había pobreza, se daba un precio justo, había beneficio, pero también había usura. Y en este periodo surgen algunos pensadores como los siguientes. Tomás de Aquino, que discutía el tema del precio y la ganancia, y si este era necesario cuando se realizaba intercambio de mercancías. Su objetivo principal era garantizar la mano de obra, realizar celebración en fechas específicas para obtener recursos y ejercer poder político para así poder regular precios para los trabajadores. Entonces, igual ahí nos damos cuenta de la influencia de la religión en la vida social y económica de las comunidades, ¿no? Y Tomás de Aquino, pues es un ejemplo. Nicolás Oresme planteaba la necesidad de que los gobernantes de la época incrementaran y fomentaran el comercio a través de una buena administración. Al ser el monetarista, planteaba no cambiar el valor de la moneda, ya que favorecía al mismo mercado. Finalmente también mencionaba que la moneda mala desplazaba a la moneda buena. Aquí vamos a cambiarle porque aquí le puse 2 veces moneda mala. Aquí es a la moneda buena. Ahí está. Entonces, igual lo mismo Nicolás Oresme, ¿no? Él planteaba que los gobernantes de la época debían incrementar y fomentar el comercio a través de una buena administración. Al menos la idea era buena, ¿no? Al ser monetarista, es decir, que ya se manejaba o ya se intercambiaba una moneda, ¿no? Él decía que se debería de cambiar el valor de la moneda y así favorecer al mercado, y porque él decía que la moneda mala desplazaba a la moneda buena, ¿no? Entonces, las ideas que tenía Nicolás Oresme pues eran buenas, pero aún seguían siendo de manera local de autoconsumo. El siguiente dice, las principales ideas de materia económica que se tenían en ese momento del feudalismo, de la escolástica, eran el pensamiento económico basado en los criterios de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tenía mucha influencia en las decisiones que se tomaban en ese entonces en cuanto a la actividad económica, ¿no? La Iglesia estaba súper metida en ese tema y era muy importante la opinión que se tenía de la Iglesia, ¿no? El segundo, la economía estaba establecida bajo un conjunto de leyes con preceptos morales. Todo lo que tenía que ver con la moral, con que las cosas funcionaran bien, con que te portaras bien, con que creyeras en Dios, con que siguieras las reglas que se establecían y no te opusieras, en eso estaba basado la economía, ¿no? En un aspecto moral y religioso. Las ideas de los pensadores de esa época estaban influenciadas por el catolicismo, es lo que les digo, o sea, siempre la iglesia, el catolicismo en esa época feudal y de la escolástica estaban mezcladas totalmente, no había una separación como lo existe tal vez ahora, ¿no? La economía era agrícola y solo de subsistencia, exactamente, no había todavía ese proceso, ese desarrollo industrial, todavía había una economía rezagada, pequeña, de autoconsumo, de solamente subsistir, y se basaba solamente en la agricultura. La única forma de demostrar riqueza era la propiedad de la tierra, es decir, los señores feudales, quienes más tuvieran propiedades de la tierra, eran quienes más importantes eran y más poder demostraban y más influencia tenían en las decisiones de la vida de esa civilización. Último punto, aún se realizaba el intercambio de productos mediante el trueque. Todavía en esas civilizaciones se daba el trueque, ¿no? El intercambio de un producto por otro a cambio de que tú pudieras, no sé, obtener verdura, pues dabas no necesariamente dinero, dabas otro producto, ¿no? Y así se daba ese intercambio para que la economía pudiera subsistir. Por eso es que se habla de que reinaba la pobreza, ¿no? Porque pues no había una moneda que circulara para que los precios fueran justos y hubiera ese funcionamiento adecuado de la economía. Y con eso terminamos esta parte del medioevo al renacimiento. En la siguiente clase vamos a ver el siguiente periodo del desarrollo económico. Y ahorita pues aquí le vamos a dejar. Espero que hayan hecho sus anotaciones, chicos. Acuérdense, el sistema tributario, una aportación de los hebreos, es un tema. Y las formas de propiedad y distribución de la riqueza es otro tema. Obviamente van de la mano porque estamos hablando de un periodo de la economía específico, pero sí hay que saber dividir. Hay que, por ejemplo, tomar notas sobre el sistema tributario, definición, objetivo,
ejemplos y cómo fue evolucionando la forma de propiedad y distribución de la riqueza, de la actividad económica, solamente del medioevo al renacimiento, porque en la siguiente clase pues vamos a ver el siguiente tema que también va de la mano, ¿sale? Entonces, de tarea, obviamente acuérdense mapa mental o cuadro sinóptico de lo más importante de estos dos temas para entregar como evidencia, para subir a la plataforma y para contárselas como su calificación en este segundo parcial. Entonces aquí le dejamos. Ahorita les voy a dar estos 2 minutos para que se estiren, tomen un break y nos vemos en un par de minutitos en la clase de Zoom, chicos. Ahorita nos vemos.